Al escuchar todas las acciones de gracias, hermanos, pensaba solo pasar a decir amén y que el sermón ya se había dado. Creo que ustedes estarían muy felices, pero lamento no hacer eso. Segunda de Corintios 3. Segunda de Corintios 3, versos 10 a 13. Segunda de Corintios 3, 10 a 13. Si ya tiene el texto de la Escritura. Si ya tiene el texto de la Escritura, le voy a pedir que me acompañe a leerlo, hermanos, por favor. Segunda de Corintios 3, 10 al 13, dice así la palabra de Dios. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Como ya hemos estado viendo, la ley mosaica no pudo otorgar a la vida de las personas a las que se les entregó originalmente ninguna esperanza de eternidad, porque ninguno de ellos pudo obedecer al pie de la letra todos sus requerimientos. Sin embargo, el sacrificio de Cristo ha traído a nuestra vida la absoluta tranquilidad de una esperanza eterna que brilla con todo su esplendor, porque el fundamento de dicha esperanza es el sacrificio de Cristo a nuestro favor, sacrificio que hemos aceptado por fe y arrepentimiento sinceros. El tema de esta reflexión es: nuestra seguridad está en Cristo absolutamente. Nuestra seguridad está en Cristo absolutamente. Una de las doctrinas fundamentales dentro del ámbito cristiano en general, digo en general porque muchas iglesias no lo creen así, es la que tiene que ver con la seguridad de nuestra salvación. No es un invento evangélico, es una enseñanza bíblica 100%. Creemos que de todo nuestro corazón que cuando el Señor dice en su palabra, por ejemplo, en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Esa palabra tiene, en la Biblia la deberíamos subrayar porque indica la posesión definitiva, eterna, de aquello que nos ha sido otorgado mediante Jesucristo por fe y arrepentimiento, y que está además fundamentado en la verdad de la palabra inmutable de Dios. Pablo ha estado haciendo una comparación entre lo que fue el ministerio de la ley mosaica, que originalmente tenía como objetivo otorgar a sus receptores, el pueblo de Israel, en principio una vida de justificación y bendición que, como ya sabemos, no se hizo posible o no fue posible por la actitud indolente, predispuesta del pueblo a la desobediencia y a la rebeldía. Y por el otro lado, en ese sentido de la comparación, el efecto del ministerio que el Espíritu Santo en el corazón de los creyentes ha otorgado en esta nueva dispensación, con la venida de nuestro Señor mediante la fe y el arrepentimiento, una vida de justificación, paz y vida eterna. Y además, juntamente con todo esto, la disposición convencida ahora en respuesta del creyente a una obediencia sincera, voluntaria y de todo corazón a la ley de Dios, por la nueva relación que cada creyente en Cristo pasa a tener con Él día a día desde el momento de su conversión. Acordémonos, además, que como ya se dijo la semana pasada, todos nosotros, hermanos, hemos venido al conocimiento de la verdad voluntariamente. Eso es en general la experiencia de cada creyente, una experiencia sincera, voluntaria, de corazón, convencida. No ha sido a la fuerza, así que
Si nuestra conversión a Cristo, el venir a Cristo ha sido algo voluntario, de manera convencida porque lo decidimos nosotros con el convencimiento del Espíritu Santo en nuestro corazón, entonces nuestra obediencia a Dios en esta nueva etapa que tenemos con Él, hermanos, debe ser también de todo nuestro corazón. No obedecemos a Dios porque nos conviene, no obedecemos a Dios porque me forzan a ello, me obligan a ello, porque me ofrecen algo que me impulsa a hacer algo que al fin y al cabo no nace de mí, sino que viene obligado por alguna razón externa a mi corazón. No, el hecho es que si yo conocí a Cristo de manera sincera y mi acercamiento a Dios fue voluntario y nadie me obligó a ello, entonces ahora que Dios dice que yo debo obedecer su palabra, ahora que Dios me dice que yo debo seguirlo a Él y hacerlo con todo mi corazón, así debe ser. Porque si no es así, entonces no sirve. Eso lo dijimos la semana pasada. Si yo me veo obligado, si vengo de mala gana, si hago las cosas de mala gana, si lo que yo vivo en la experiencia cristiana me amarga, me enoja, me fastidia, mejor deténgase, deje de hacerlo, párese y examine su corazón. Pablo lo va a decir más adelante en esta carta. Examinaos a vosotros mismos, probaos a vosotros mismos si es que estáis en la fe, a menos, dice Pablo, que estéis reprobados. Entonces, vale la pena a veces hacernos ciertos chequeos espirituales, ¿verdad? Como cuando hay gente que periódicamente hace ciertos chequeos físicos, ¿verdad? Su salud, tiene la costumbre de ir a ver al médico en las diferentes áreas de la medicina en general, para saber que está bien su condición física, y procura mantener una correcta salud en base a lo que el médico dice. Hay otros que dicen, no, yo no voy al médico porque ni me quiero enterar de qué tengo, ¿verdad? Hay gente así. Entonces va al médico y cuando alguna vez va al médico por fuerza se entera de que pues, ya prácticamente está más para allá que para acá. Pero bueno, son las circunstancias de la gente y las decisiones de todos. Deberíamos de hacer lo mismo con nuestro corazón, hacer un examen periódico, evaluarlo a la luz de las Escrituras y saber que cuando leo la Biblia no me está diciendo algo solo para que lo sepa, sino para que esto me haga pensar, me haga reflexionar y entonces tome decisiones que verdaderamente puedan glorificar a Dios. Vamos pues a examinar el texto que tenemos, que ya leímos, son solo unos pocos versículos. Vamos a procurar hacerlo con un poco de prisa. Pablo dice en el verso 10 entonces, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Cuando vamos al texto de la entrega de la ley por conducto de Moisés, allá en el libro del Éxodo, el evento en sí, cuando usted lo lee y puede imaginar cómo fue toda esa situación, el evento en sí fue grandioso, esplendoroso. Yo le decía la semana pasada que fue extraordinaria la experiencia del pueblo cuando le dice Dios a Moisés, dile que de aquí a 3 días se santifiquen porque en 3 días yo voy a hablarles a ellos y me voy a manifestar a ellos. Y así fue. 3 días después se oyeron desde temprano un fuerte sonido de bocinas, el monte ardía y hasta temblaba, truenos, relámpagos y una espesa nube cubría el monte. La presencia de Dios estaba allí. Dios le habló al pueblo como habló y hablaba con Moisés y el pueblo pudo oír la voz de Dios y distinguir la voz de Dios y decir, Dios está hablando, de tal manera que cuando le dijeron eso a Moisés, prefirieron decirle a Moisés, mejor ya no hable Dios con nosotros, mejor que hable contigo, porque si habla con nosotros otra vez, nos va a matar, nos va a matar. Y Dios le dijo a Moisés, está bien, me parece muy bien lo que el pueblo ha dicho. Entonces, Moisés bajó del monte la segunda vez con las copias de la ley que había roto días anteriores, porque recordará usted que en ese momento cuando Dios habló al pueblo, le dijo que no debería tener dioses ajenos, etcétera, etcétera. Y 40 días después, el pueblo estaba adorando un becerro. Moisés se enojó y rompió las tablas y Dios le dijo, sube de nuevo. Y después de otros 40 días volvió a bajar con las leyes de Dios, escritas en tablas que otra vez Dios había preparado para que Moisés se las entregara al pueblo. Luego de pasar Moisés ese tiempo en la presencia de la grandeza de Dios, la santidad de Dios, el texto de la Escritura dice que cuando Moisés bajó, y él no lo había notado, su rostro brillaba.
Yo le decía la semana pasada que el creyente debería brillar, porque nosotros deberíamos vivir una comunión con Dios tal que deberíamos reflejarlo en nuestra forma de vida todos los días, en nuestra palabra, ¿verdad?, en nuestras actitudes, en nuestro carácter, en mi forma de hacer todo en la vida. Brillar, porque se supone que nosotros también pasamos ese tiempo de comunión e intimidad con Dios todos los días. Entonces Moisés no se había dado cuenta y su rostro brillaba, lo cual era prueba de la comunión que él había tenido con Dios a solas en el monte, ahí arriba, en la cima del monte Sinaí. Pablo dice entonces que todos estos sucesos de los cuales él está haciendo un recordatorio a los corintios, a la iglesia corintia, fueron gloriosos. Estas cosas fueron sorprendentes. No cabe ninguna duda que en estas ocasiones la forma como Dios obró al entregar sus leyes a su pueblo fueron algo sin igual. Sin embargo, como ya sabemos también, la inoperancia de la ley otorgada no fue a causa de la ley en sí misma y sus implicaciones, no. Llamamos inoperante a la ley no porque la ley le fuera, sino porque el pueblo con sus actitudes, su desobediencia y su indisposición para la obediencia a Dios y a su palabra hicieron inoperante la ley de Dios. Dios quería bendecirlos y eso no se logró. Dios quería hacerles bien y eso no se pudo. Dios quería multiplicarlos y extenderles la vida como Él ya lo había dicho y eso no se logró. Al contrario, ya Pablo lo dijo aquí en este capítulo 3, la letra mata. ¿Sí? La letra mata. Para el pueblo de Israel, la letra representó muerte. Porque Dios lo advirtió. Yo quiero bendecirlos. Bendito serás si esto y esto y esto, pero maldito serás si haces lo contrario. Lo que leímos aquí en este verso 10 es la forma como Pablo interpreta y compara la realidad de lo que aquel evento fue en el Éxodo, no para que nadie, o porque nadie lo hubiera notado con anterioridad a Pablo, no, sino porque era necesario dejar muy claro que el pueblo de Israel, que fue el receptor originario de esa ley, de aquella ley, actuó en relación con esa ley demasiado superficialmente. Y esa superficialidad de la actitud del pueblo lo llevó a menospreciar lo que la ley implicaba para ellos, lo cual, como ya sabemos, le ocasionó al pueblo mucho dolor y, por último, no solo la muerte, sino también, hermanos, la pérdida de su posición delante de Dios como pueblo y nación, porque después Dios tomó a Israel y le dijo, no, te quitas, porque has decidido renunciar a ello tú, y ahora la iglesia de Dios, nosotros como iglesia, somos ese pueblo del Señor, ese Israel espiritual. Nosotros hoy somos lo que Israel no quiso. Nosotros ahora debemos ser bendición al mundo, luz para el mundo. Entonces, el pueblo dijo, yo no quiero, y Dios dijo, está bien. Después de tantas oportunidades, Dios hizo a un lado al Israel geográfico y ahora puso al Israel espiritual, que es la iglesia, para hacer nosotros luz y testimonio al mundo de la gracia y el amor, la misericordia de Dios. Entonces, Pablo, pues, en virtud de todo esto, declara que la gloria de aquel ministerio de letras es la forma como él ya ha dicho y se refiere a la ley de Moisés, tenía sus limitaciones, porque nunca pudo hacer perfectos a los que debían haber obedecido. Ese era el objetivo, de alguna forma, entre los propósitos que Dios tenía, perfeccionar a su pueblo mediante la obediencia de dicha ley. Sin embargo, cuando vemos el ministerio o servicio, como también se puede traducir esta palabra ministerio, del Espíritu Santo, ahora, en este tiempo de la gracia, hallamos todo lo contrario, porque la falta de disposición del pueblo para obedecer la ley de Dios imposibilitó, en aquel caso, hermanos, el cumplimiento de las promesas de Dios a Israel. Dios quería bendecir y quería cumplir para ellos todas sus promesas. Dios no es un Dios de dos palabras. Dios solo tiene una palabra. Él dijo, yo los quiero bendecir, pero el cumplimiento de esa promesa de Dios no dependía de él, dependía de sus hijos, de su pueblo. Y el pueblo dijo, no quiero. Y entonces Dios no pudo cumplir en ellos esas promesas. Pero cuando vemos el ministerio del Espíritu, hermanos, en el corazón de los creyentes en Cristo, ahora hallamos que ha traído
En este caso, vida permanente. Vida eterna, segura y garantizada por la palabra inmutable de Dios, que ha prometido dar vida a todo aquel que se acerque a Él por fe. La gloria de la obra de Cristo en el corazón de cada converso al Evangelio de Cristo es por demás superior. Eso es lo que Pablo está diciendo en este verso 10. Superior a aquella gloria que la ley de Moisés trajo consigo en el momento en que ésta se entregó al pueblo de Israel. Pero por la obra sustitutoria de Cristo en la cruz, todos los que nos acercamos a Cristo por fe, podemos ahora obtener, mediante esa fe y un sincero arrepentimiento, hermanos, el perdón de nuestros pecados absolutamente, y la vida eterna. Y esta obra perfecta, hermanos, de acuerdo a lo que Pablo está diciendo aquí en esta comparación, tiene, dice él, mucho más gloria, mucho más impacto que aquel momento en que la ley de Moisés fue entregada a Israel. Mucho más gloria. Cuando hablamos de gloria, estamos hablando de la forma como Dios expresa, hermanos, su amor, su grandeza y su esencia en la entrega que en este caso no solo tuvo cuando Él otorgó sus leyes a Israel, sino ahora cuando ha dado a su Hijo para que nosotros a través de Él tengamos el perdón y la vida eterna. El verso 11 dice Pablo entonces: porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. De nuevo Pablo sigue con esta comparación. Cuando Moisés bajó la segunda vez del monte Sinaí con las copias de la ley, su rostro entonces brillaba, pero como ustedes también ya saben, aquel resplandor se iba desapareciendo con el paso del tiempo. No era un resplandor permanente en Moisés. Este se ocasionaba a causa del momento o el tiempo que él tenía en la intimidad con Dios cada vez que lo llamaba a estar con él, con Dios. Moisés salía de la presencia de Dios y su rostro resplandecía, pero conforme los días pasaban, el rostro de Moisés dejaba de resplandecer y empezaba a acabarse ese resplandor. Pablo dice aquí en este verso número 11 entonces, que si lo que perece tuvo gloria, mucho más, dice, glorioso será lo que permanece y no se acaba. Si aquello al leerlo nos produce, hermanos, no sé, a mí cuando leo el texto de Éxodo, a mí me causa mucho impacto. Digo, Señor, ¿cómo habrá sido para el pueblo ver esas cosas extraordinarias? Bueno, cuando yo me doy cuenta de lo que Dios ha hecho en mí por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, hermanos, me quedo con la boca abierta. ¿Sabe por qué? Porque yo estoy convencido de en quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito para toda la eternidad. El hecho de saber que lo que yo tengo en Cristo no es pasajero, no es para unos días, no es mientras yo me porte bien porque no depende de mí, sino es eterno, es permanente, es para siempre. Eso, hermanos, me llena de gratitud, de gozo y de profunda gratitud a Dios, porque de verdad lo que tengo se lo debo a Él. Pablo, haciendo uso de esta situación de que Moisés se presentaba a su pueblo y su rostro brillaba, haciendo uso de esto de que con el tiempo eso pasaba, dice aquí que la experiencia suya, la de Moisés, ha de haber sido sin duda de mucha satisfacción, de gran dicha cuando se daba cuenta de este detalle en él. Él no lo sabía, la primera vez que bajó, él ha de haber dicho, bueno, ¿y ustedes por qué se alejan de mí? Porque la gente dice que se alejaba de él. Y le dijeron, Moisés, es que tu rostro brilla. Y él, pues en ese tiempo no había espejos, pero ha dicho, ¿cómo que brilla? Y entonces se dio cuenta que el hecho de que él había pasado un tiempo de profunda intimidad con su Señor había dejado en él esa experiencia, esa realidad. Entonces tuvo que ponerse un velo, porque el pueblo de Israel tenía un corazón que no es distinto del de nosotros, ¿se acuerda? Hablamos de eso. Un corazón, dice Jeremías 17, engañoso y muy perverso. Entonces, es probable que hubieran hecho a Moisés objeto de adoración. Decirle, hay que adorar a Moisés, hay que adorar a Moisés. Y Moisés mejor prefirió taparse el rostro para que el pueblo no se fijara en él. Entonces Pablo dice, bueno, eso que perece, eso que Moisés dejaba ver, porque no podía negar que había estado en comunión con Dios y entonces su rostro brillaba, dice, eso tuvo gloria.
Y si eso que tuvo gloria e impactó al pueblo y lo dejó con la boca abierta porque veían a Moisés su rostro resplandeciente, mucho más, dice, es glorioso en la realidad en nuestras vidas de lo que Cristo hizo y que no desaparece. Y hermanos, eso es lo que la iglesia de hoy debería por lo que deberíamos de ser agradecidos, ¿verdad? Porque lo que Dios nos ha dado, hermanos, no lo hemos comprado, no nos lo hemos ganado. Ha sido un regalo de Dios. Por gracia, dice la Escritura, sois salvos. Por gracia somos salvos. No depende de nosotros. Nada hemos tenido que hacer, bendito Dios, porque entonces unos irían adelante de otros y para otros o muchos sería imposible. Así es que la bendita gracia de Dios se ha abierto como una posibilidad para todos. Y nosotros que hemos venido al conocimiento de Dios deberíamos entonces, hermanos, rendirle la gloria y la honra a Dios todos los días por lo que hoy tenemos en Cristo Jesús. No es para unos días, no es el domingo unas horas mientras estoy en el templo, no, es para siempre, para siempre. Usted le pertenece a Dios ahora y para la eternidad. La presencia del Espíritu bendito de Dios en nuestro corazón dice, tú le perteneces a Cristo, tú eres propiedad de Dios y nada ni nadie va a cambiar esta realidad. Hermano, eso nos debería de traer siempre a la casa de Dios a decirle, gracias Señor, yo viví entre la porquería del pecado y de ahí me sacaste. Estaba lejos de ti, Señor, perdido, en una vida alejado de ti y tuviste misericordia de mí, paciencia, Señor, y me trajiste con cuerdas de amor hasta que un día yo quise decir, Señor, aquí estoy, ahora sí. Y abrí mi corazón. Señor, no te desesperaste conmigo, no te fastidiaste de mi necedad, de mi terquedad, de la dureza de mi corazón. Al contrario, tuviste paciencia hasta que un día me viste rendido a tus pies. ¿Y sabe qué, hermano? Eso no va a cambiar nunca. Usted es hijo de Dios. Somos hijos de Dios para toda la eternidad. Eso, dice Pablo, es más glorioso, ¿no le parece? Eso es mucho más glorioso. En este verso 11 lo que Pablo está tratando de hacer es que en principio aquellos lectores corintios y ahora nosotros también en esta época, en este tiempo, podamos notar que si fue impactante la experiencia del pueblo frente al testimonio que representaba la ley de Dios, como testimonio de la comunión de Moisés por el resplandor de su rostro cada vez que iba a la presencia de Dios y regresaba para decirle lo que Dios quería que el pueblo supiera de parte de Dios. Pero ambas cosas perdieron su importancia. Por un lado, la ley de Dios, porque el pueblo con su actitud frívola, con su actitud despreocupada e irresponsable, con dicha ley la hizo imposible que se cumpliera el objetivo de Dios a través de ella en la vida de su pueblo. Por otro lado, porque el rostro de Moisés, aún con todo su resplandor, poco a poco se apagó. Por eso Pablo dice, porque si lo que perece. Ahora bien, Pablo es reiterativo, repite una y otra vez el mismo argumento porque la repetición hace posible la fijación, el entendimiento, el aprendizaje de aquello que en primera instancia podría ser difícil de entender. Por eso Pablo, si usted se da cuenta en este texto, capítulo 3, desde el principio está hablando una y otra vez, dice lo mismo, y dice uno, bueno, ¿pero por qué? Bueno, pues para que lo aprendamos, para que nos quede grabado, para que lo entendamos y para que nosotros, hermanos, podamos proceder de manera correcta con respecto a lo que Dios a través de este texto está queriendo decirnos. Entonces es necesaria la repetición muchas veces. Es necesario que comprendamos que al leer el texto bíblico con respecto al evento de la entrega de la ley, todo es sorprendente, en verdad impacta lo que pasó en ese tiempo allá, en ese momento, desde que en Éxodo 32, Éxodo 29 en adelante, Dios empieza a hablar a su pueblo, a manifestarse a su pueblo Israel. Para Israel en aquella ocasión a través de las tablas de piedra. A través de Moisés, Dios entregó 2 tablas de piedra, lo cual fue extraordinario. Para nosotros ahora, extraordinariamente sorprendente, igualmente porque lo que Pablo está diciendo aquí es que aquella ley entregada a través de 2 tablas de piedra se quedó, pero lo que Dios ha puesto en nosotros ahora en el corazón permanece. Aunque la ley de Moisés nunca desapareció, en realidad la actitud del pueblo anuló el propósito de Dios, pero no anuló la ley, no anuló el texto, ¿sí? No, hermanos, los principios de Dios en la ley siguen vigentes.
Principios espirituales, principios morales. Hablamos de eso hace poco. Hay principios ceremoniales, ¿verdad?, que no se aplican ya. No nos demanda Dios estas cosas, pero sí la aplicación moral y espiritual de ese texto se nos demanda ahora a nosotros. Por eso el Señor, trayendo algunos de esos textos al presente, Él dijo en su momento: oísteis que fue dicho. Y citó la ley de Moisés y dijo: pero yo os digo, ¿sí?, haciendo una aplicación de esos pasajes de la Escritura para la necesidad de la gente de su tiempo, lo mismo que para nosotros ahora. Aunque la ley de Moisés entonces nunca desapareció, hermanos, sus implicaciones y sus principios morales y espirituales siguen estando vigentes. No se pueden comparar con el resultado, hermanos, que ha traído de todos modos a la vida de los hijos de Dios el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. La falta de obediencia a aquella ley la hizo ineficaz. La rebeldía y reiterada actitud de desdén a los preceptos de Dios hicieron inútil, entre comillas, inútil aquel pacto, porque fue Dios quien lo otorgó y lo concertó con ellos con propósitos perfectos y bien intencionados. Jeremías, en el capítulo 31, verso 32, particularmente en la segunda parte de este texto, dice la realidad que Pablo está hablando aquí con respecto a que el pueblo indolentemente inutilizó e hizo ineficaz el mandamiento de Dios. Dice Jeremías 31, 32, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Y entonces dice: porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido, dice el Señor, para ellos, dice Jehová. Ellos, dice el Señor, invalidaron mi pacto, no fui yo. Yo quise bendecirlos, yo quise hacerles bien, pero ellos dijeron: no queremos que nos hagas bien. Y con sus actitudes imposibilitaron el propósito de Dios. En el verso 10, Pablo enfatizó aquí en 2 Corintios 3 que aquel nuevo pacto fue otorgado en medio de una gran gloria. En este verso 11, Pablo vuelve a referirse a este nuevo pacto para decirnos que es un pacto permanente, duradero y eterno. Ese mismo pacto, en el verso 10, dice Pablo, fue otorgado en medio de una gran gloria. El pacto hecho ahora mediante la acción de Cristo en la cruz del Calvario es ratificado en el corazón de cada creyente por la venida y la presencia del Espíritu Santo. Pablo dice en este verso 11 que ese mismo pacto ya no es solo glorioso, es también permanente, duradero y eterno. De acuerdo a Pablo, el antiguo pacto solo tuvo un carácter transitorio, debido al pueblo naturalmente, porque esa transitoriedad del pacto no fue por causa de Dios, fue por causa de Israel. Pero resulta importante, ¿cómo se llama? De importancia duradera, hermanos, y eterna, el hecho de que el nuevo pacto no es igual al antiguo pacto. Este pacto que Dios hizo en la persona de Jesús, entonces es un pacto que dura para toda la eternidad. Pablo tiene en mente a aquellos judíos que se habían metido en la iglesia. Recordará usted, los corintios, tanto como otras iglesias de esa época, habían sido atacadas con hombres judíos que se habían hecho al cristianismo, pero que no habían dejado las prácticas judaizantes y las habían sumado a la enseñanza cristocéntrica, y decían: sí, Cristo más. Se deben circuncidar, deben guardar el séptimo día, no deben esto, no deben aquello. Y entonces las iglesias se volvieron unas iglesias cansadas y cargadas de tantas cosas que estos hombres estaban sumando al evangelio de Jesucristo. Por eso fue que la iglesia se tuvo que reunir, ya lo vimos, ¿verdad? El concilio que hubo en Jerusalén fue para determinar: no, ya no vamos a molestar a nuestros hermanos gentiles, solo les vamos a pedir esto y esto y esto y nada más. Pedro dijo: ni nosotros, ni nuestros padres, ni nuestros antepasados hemos podido cumplir con todo eso. ¿Cómo les exigimos a nuestros hermanos que cumplan con algo que nosotros no hemos hecho? Hermanos, Dios no demanda esas cosas. Dios nos pide un corazón recto para Él. Obviamente tenemos que tener cuidado de muchos aspectos en la práctica de nuestra fe, ¿sí? Pero no vamos a exigir asuntos que Dios no está pidiendo en su palabra. El creyente debe tener cuidado de su conducta, debe tener cuidado de cómo anda, de cómo procede, de cómo vive, etcétera, etcétera. Eso es resultado del aprendizaje de la palabra de Dios. Pero la iglesia cristiana no tiene un montón de prohibiciones diciendo: no, haga esto y usted es bien recibido en esta iglesia. No, hermanos, para nada.
Dios nos enseña y tomamos decisiones. Y esperamos que cuando tomamos decisiones a la luz de lo que Dios nos enseña, esas decisiones sean las correctas. Verso 12. Así que dice Pablo entonces, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. El mensaje del Evangelio que Pablo y sus compañeros predicaron fue un mensaje completo del sacrificio de Cristo. Un mensaje que trajo, hermanos, a la vida de cada persona que había creído en Cristo Jesús, la completa seguridad del perdón y la salvación en el Señor. La palabra esperanza que Pablo usa en el verso 12 también se puede traducir de otra forma. Confianza, tranquilidad, seguridad. Y esta palabra, aquí en este verso 12, esperanza, tiene la connotación de algo bueno, y lo es. Porque cuando llegamos al conocimiento de la verdad en Cristo y convencidos en el corazón de la misericordia de Dios, apelamos a ella con sinceridad, arrepentimiento genuino, y Dios a cambio de ello nos otorga entonces su perdón, y ese perdón, hermanos, es definitivo, es absoluto y es completo. ¿Cómo la ve? El perdón de Dios es definitivo, absoluto y completo. No se quedan pecados sin que Dios los perdone. Mi pasado Dios lo perdona, lo quita de mí. Él lo hace a un lado. En mí es difícil olvidar lo que fui, ¿sí? Yo no puedo olvidar lo que fui. Pero en el poder de Dios, eso no me debe molestar, ni me debe imposibilitar el que yo camine hoy de la mano de Dios. Hay gente que le gusta traer su pasado al presente. Y entonces lloran amargados, es que yo fui esto, y lloran y se sienten miserables porque yo. ¿Qué no te perdonó Dios? ¿Qué no te dijo Dios que cuando tú venías a Él, Él te perdonaba absolutamente, definitivamente, completamente? Él lo dice, como está lejos el oriente del occidente, he hecho alejar de ti tus rebeliones y he tomado tus pecados y los he echado al fondo del mar. Entonces, si Dios ha hecho eso, hermano, yo debo entonces tomar ese perdón de Dios y vivirlo todos los días, disfrutarlo todos los días y caminar en ese perdón de Dios lleno de paz y gozo y esperanza. Pablo por eso decía así: yo fui perseguidor, injuriador, asesino. Pablo no podía olvidar lo que fue, pero Pablo no vivía amargado, ni vivía en consultas con el psicólogo y el psiquiatra, ¿verdad? Porque el pasado lo atormentaba. No, hermanos, no estaba deprimido Pablo por lo que había sido. Por eso Pablo puede decir también: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Entonces, hermano, si ese fuera el caso de alguno, yo le animo, deje su pasado donde debe estar y gócese en lo que Dios le dio ahora, ¿sí? Es su paz, su amor, su perdón, la esperanza de una vida plena en Él. Porque la eternidad que Dios nos ha dado no depende de nosotros, depende de Dios, y Dios no miente. Dios no es hombre, ni es hijo de hombre, para decir una cosa hoy y hacer otra mañana. Así es que debemos vivir confiados en que Dios, hermanos, y su palabra son inmutables. Fue esa certeza en el amor y misericordia hallados en Cristo por parte de Pablo y sus compañeros misioneros, que cuando llegaron a Corinto, hermanos, como ya lo habían hecho en otras partes de ese lado geográfico, no tuvieron que enmascarar nada. El mensaje que Pablo entregó, hermanos, fue sin máscaras, sin adulterarlo, sin nada. ¿No? Pablo no tenía que hacer nada de esto para que el mensaje llegara claro al corazón de las personas. Y los que oyeron el mensaje y entendieron el mensaje y se dieron cuenta de su necesidad espiritual, dijeron: aquí estamos, ¿qué hacemos? ¿Se acuerda Pedro con los judíos en Jerusalén, Hechos 2? ¿Qué haremos, hermanos? Arrepiéntanse para perdón de pecados y luego bautícense. Esa es la verdad. Pablo lo dice al final de este verso 12, usamos de mucha franqueza. En algunas otras versiones puede decir: estamos confiados. Que indica entonces que el mensaje que Pablo predicó tanto en Corinto como en todos los lugares a donde el mensaje del Evangelio fue anunciado, se hizo con total reverencia, absoluta confianza, con valentía, abiertamente, porque Pablo no tenía por qué ocultar nada del mensaje de salvación. El pecado se dijo y se anunció tal como Cristo dijo, y la gente entendió que era pecadora porque el mensaje llegó claro a su corazón. Hermano, no tenemos que anunciar aquí nada para que la gente se interese
de buscar a Dios, ¿verdad? No le vamos a decir, venga y sus problemas se van a acabar. Si usted tiene problemas económicos, mire, Dios lo va a hacer millonario, pero venga Dios. No, hermano, no tenemos que decir mentiras. Simplemente tenemos que decirle a la gente de buena manera, ¿verdad?, que es pecadora y explicarle por qué la Biblia dice que es pecadora, pero que en Cristo hay esperanza. Eso fue lo que Pablo hizo. Pablo dice, hicimos uso de esto con mucha franqueza. No hubo necesidad de enmascarar nada, ni de inventar nada, ni de engañar a las personas para que después, ya estando aquí, pues les decíamos las cosas aunque se enojaran. No había que hacer nada de esto, dice Pablo. Pablo predicó y enseñó, y siempre fue con la autoridad que Cristo mismo le había otorgado. Por lo tanto, habló abiertamente y sin temor, y los corintios lo sabían perfectamente, porque durante 18 meses, ¿se acuerda usted? Hechos capítulo 18, Pablo estuvo en Corinto, y ahí se estancó 18 meses para predicar el evangelio. El mensaje que ellos escucharon de Pablo fue claro, directo y completo. Así fue. Verso 13, Pablo concluye diciendo entonces, en este pequeño párrafo que escogimos para hoy, dice, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran su vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pablo presenta otro contraste en este verso 13 con lo que dijo en el verso 12. Ya Pablo dijo en el verso 12 que la presentación del evangelio por su parte había sido en plena y absoluta confianza y de manera abierta y directa, en este caso a los corintios, como cualquier otro creyente en ese tiempo, sin ninguna clase de recubrimiento o encubiertamente, porque el evangelio de parte de Pablo fue presentado con toda majestuosidad posible. Los corintios, como cualquier otro creyente gentil de esa época que habían llegado a conocer a Cristo por el ministerio de Pablo y su equipo misionero, sabían que cuando Pablo predicaba el evangelio, lo hacía sin tapujos, sin esconder nada del mensaje cristocéntrico y siempre al grano, directo a la necesidad espiritual de aquellos a los que les predicaba el evangelio. Contrariamente a esto que Pablo predica, y como dice el verso 13 acá, ¿verdad? No fue algo que fuese a desvanecerse, porque el ministerio que Pablo predicó era un ministerio que cada vez crecía más y más y más por la bendición de Dios. Contrario a esto, Éxodo 34, 33 a 35 dice así: cuando acabó Moisés de hablar con ellos, el pueblo puso, dice entonces, un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios otra vez. Resulta interesante que en el caso de Moisés se tapaba el rostro, ¿verdad? Cuando dejaba de hablar con el pueblo. No era cuando hablaba con ellos, sino después de hablar con el pueblo. Él se tapaba el rostro. Pablo trae el recuerdo de este suceso de Éxodo, y ahora dice con sobrada razón que en este verso 13 de aquí, de 2 Corintios 3, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro. El pueblo de Israel no podía mantener la vista fija en el rostro de Moisés, porque para ellos hacer esto representaba como una incapacidad que venía de manera natural de su corazón, porque ellos sabían qué clase de gente era. Ellos no podían ver el rostro de Moisés directamente porque esto chocaba con su pecado. Esto chocaba con su corazón rebelde, con sus actitudes desobedientes. Entonces ellos agachaban la mirada o se volteaban porque no podían fijar su mirada en el rostro de Moisés. Esa deliberada y persistente actitud del pueblo a la desobediencia hizo que aquel pacto establecido por Dios mismo con ellos se desvaneciera, dejara de ser y llegara a ser ineficaz. Y de nuevo, ineficaz no porque Dios se hubiera equivocado, sino porque este pueblo fue obstinado y demasiado dispuesto a contrariar la voluntad de Dios. Por eso, Pablo le ha llamado a este pacto el pacto de muerte, por el resultado que aquellos rebeldes sufrieron en su totalidad. El contexto que rodea este verso de 2 Corintios 3:13 tiene que ver con la actitud del pueblo de Israel entonces en Éxodo 34, 20 hasta el 35, donde aquellos israelitas eran incapaces de quedarse viendo el rostro de Moisés
porque esto significaba un ataque directo a su conciencia que los acusaba de traición, de idolatría, de terquedad, de ser duros de corazón. Por eso era que no podían contemplar el refulgente rostro de Moisés, que irradiaba que él verdaderamente había tenido una correcta comunión con Dios, cosa que ellos no tenían. Habían violado el pacto de Dios con ellos, pacto que Dios les había otorgado y que ellos habían, hermanos, aceptado voluntariamente. Ese es un detalle muy importante. Ellos nunca fueron obligados por Dios a decir, sí, queremos concertar ese pacto contigo, Señor. No, ellos quisieron hacerlo. De hecho, ahí en Éxodo 24, 3 al 8 dice esto: y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, fíjense bien lo que dijo el pueblo: haremos todas las cosas, las palabras que Jehová ha dicho. Y aquí de ninguna manera Dios los está obligando. Ellos respondieron y dijeron, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. El verso 4 dice, de aquí de Éxodo 24, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual volvió a decir, verso 7, y dice, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Y de ninguna manera, otra vez, hermanos, aquí en el texto hay que Dios los obligara a hacerlo. Ellos voluntariamente respondieron de esta forma: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces, dice el verso 8, Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. De algo yo le doy gracias a Dios, hermano, es que cuando yo le veo venir a la casa de Dios, y se lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a decir hoy, que cuando yo le veo venir a la casa de Dios, yo sé que lo hace porque usted decide en su corazón que quiere invertir ese tiempo aquí. Y creo que usted está aquí no porque no tenga más cosas que hacer. Muchos de ustedes tienen muchas ocupaciones. El domingo se hacen muchas cosas. La casa requiere atención. Muchos asuntos se quedan pendientes porque nosotros decidimos, porque el Espíritu de Dios estuvo trabajando en nuestro corazón durante toda la semana para decirnos, ve a mi casa. Es mejor que estés un día en mi casa que 1000 fuera de ella. Y nosotros respondimos a ese llamado de Dios y dijimos, yo quiero ir a la casa del Señor. Y tomamos la decisión hoy de venir a la casa de Dios y me alegra con todo mi corazón. El día que alguien entre allá, así, de la mano de otro que no sea su propia mano, me va a preocupar. O el día que alguien entre allá con una pistola en la cabeza, me va a preocupar. Pero todos venimos porque creo que lo sentimos en el corazón. Y como alguien dijo en las acciones de gracias, es mejor entrar a sus atrios ¿cómo? Con gratitud y alabanza, ¿verdad? Porque tenemos mucho que agradecerle a Dios y por lo cual alabarle, que posponer el estar en la casa de Dios, porque le damos prioridad a otros asuntos más que a Dios. Entonces, alabo a Dios por eso, porque la búsqueda de Dios aquí es sincera, es honesta, es deliberada, es premeditada, es de todo corazón. Alabo a Dios por eso. Habiendo Pablo explicado entonces ya finalmente la razón del por qué Moisés se cubría el rostro, deja claro entonces que él no había tenido la necesidad de esconder, ¿verdad? Como Moisés, nada del mensaje del Evangelio de Jesucristo, que es lo que hoy procuramos, hermanos, hacer de todo corazón. Desde ese púlpito se enseña, se predica. Y a veces la palabra de Dios es dura. Esa palabra de Dios nos sacude y nos incomoda, o aún a veces nos molesta y nos enoja. Y cuando eso pasa, aunque yo no lo vea, yo puedo decir gracias a Dios. Si usted se fue incomodado por lo que oyó, gracias a Dios. Si Dios lo movió desde su corazón, gracias a Dios. Si Dios, por alguna razón, lo hizo enojarse, pero usted va a reaccionar de manera apropiada, gracias a Dios. ¿Y sabe por qué?
Bueno, Pablo dice en su segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, versos 1 y 2, lo siguiente: te encarezco, dice Pablo, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y entonces le dice Pablo a Timoteo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y esto es lo que intentamos hacer aquí siempre, hermanos. Procuramos que usted oiga lo que debe oír, lo que necesita oír. Si en ese trayecto a usted eso lo incomoda, bendito Dios. Si eso lo enoja, bendito Dios. Pero que la incomodidad que usted experimenta y el enojo que usted puede llegar a sentir incluso lo lleve a tomar buenas decisiones y reacciones que glorifiquen a Dios. Eso es lo que buscamos. Así que si usted viene y oye a Dios, gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por eso. Vamos a orar. Padre amado, en esta tarde te damos gracias por esa palabra, Señor, que tú siempre nos das. No tienes que esconder nada, Señor. No tienes necesidad de decir cosas a medias. Tu palabra es verdad, así lo dice las Escrituras. Tu palabra es verdad. Y esa verdad muchas veces, Señor, nos va a jalar fuerte. Nos va a dar una buena sacudida. Nos va a traer, Señor, de donde a veces andamos, para poder atender con solicitud, Señor, lo que nos dices, porque, Señor, aunque nos enoje lo que tú dices, en el fondo sabemos que tienes razón. Lo sabemos, Señor. Y te damos gracias, Dios, por esta palabra de vida que siempre tienes dispuesta para nosotros. Señor, que no olvidemos nunca lo que hoy tenemos en Cristo Jesús. Perdón y vida eterna definitivos. Señor, esto no depende de nosotros, depende de ti. Tú dices en tu palabra, el que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá a condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Y lo creo con todo mi corazón, Señor, porque lo dice un Dios, lo dice el único Dios que no miente. Y puedo vivir tranquilo todos los días, Señor, seguro por completo de lo que tú me has dado, porque tú me lo has dado. Señor eterno, que la vida de esta iglesia sea dirigida por esa verdad eterna. La luz de esa verdad nos lleve a vivir todos los días de esta semana, Señor, con gozo, con paz, con tranquilidad, con seguridad, con alegría y con gratitud. Y que eso, Señor, nos traiga el otro domingo a este lugar, Señor, otra vez, a glorificarte y bendecirte, Señor, porque te lo mereces. Porque yo te lo debo, Señor, todos los días. Por tanto que has hecho en mi vida, Señor, te lo mereces. Que así sea, Señor, te lo ruego, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.